¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Continuando con la historia de los mundiales de fútbol, hoy vamos a compartirles el segundo capítulo. Vamos a desarrollar el segundo mundial de fútbol FIFA de Italia 1934. Mi nombre es Paul Parret, creador de La Risa Escosa Seria Radio, y así arranca un nuevo momento. ¡Vamos arriba! La Copa Mundial Italia 1934 fue la segunda edición del Campeonato Mundial de Fútbol masculino, organizado por la FIFA. Tuvo lugar en Italia entre el 27 de mayo y el 10 de junio de dicho año. Después del éxito de la edición de 1930 en Uruguay, esta fue la primera vez que el campeonato se celebraba en un país de Europa. Si querés enterarte de todo lo que pasó en el Mundial de Uruguay 1930, acá te dejo el video para que no te pierdas detalle. Debido al número de federaciones interesadas en participar, la FIFA estableció una fase de clasificación para cubrir las 16 plazas disponibles, en la que incluso Italia tuvo que participar a pesar de ser el anfitrión. Uruguay, ganadora en 1930, se negó a participar debido a que Italia no quiso acudir a su mundial, siendo así, hasta la fecha, el único campeón que no ha querido defender su título. De hecho, solo participaron 4 estados no europeos: Argentina, Brasil, Estados Unidos y Egipto. Este último fue la primera vez que un país de África pudo tomar parte de un mundial. La organización eliminó la fase de grupos y cambió el formato por una fase de eliminación directa a partido único, algo que solo se repetiría en la edición de 1938. En caso de empate, se jugaría una prórroga de 30 minutos y si el resultado seguía en igualdad, debía disputarse un encuentro de desempate al día siguiente. La final entre Italia y Checoslovaquia, celebrada en el Estadio Nacional del Partido Fascista, finalizó con victoria de los anfitriones por 2-1 y ha sido la primer final que necesitó de un tiempo suplementario para resolverse. Me tomo un mate. Al margen de lo deportivo, la Copa Mundial de 1934 fue utilizada por el dictador Benito Mussolini desde un punto de vista propagandístico y nacionalista, con el objetivo de vender al exterior los logros de los ideales del fascismo italiano. La selección transalpina, presionada para conseguir el título, ha sido acusada de gozar de arbitrajes favorables durante todo el torneo. Bambino, tengo una Copa del Mundo que non podrán rechazar. Capiche. El éxito de la Copa Mundial de Fútbol de 1930 motivó a la FIFA para celebrar una segunda edición 4 años después, tal y como se había acordado en los diferentes congresos del organismo. Dado que Uruguay albergó el campeonato inaugural, se aceptó que un estado de Europa acogiese la de 1934. En el 21º Congreso de la FIFA, celebrado en octubre de 1932 en Estocolmo, el Comité Ejecutivo anunció que la Copa Mundial de 1934 tendría lugar en Italia. Antes de llegar a esa decisión, hubo un intenso debate. Suecia quería presentar una candidatura, pero acabaron retirándola porque Italia tenía un proyecto mucho más avanzado. Sí, un proyecto de avanzar contra todo aquel que no estuviera de acuerdo con el amigo Benito Mussolini. Por otra parte, Alemania había solicitado a la FIFA que el fútbol regresara a los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, tras su ausencia 4 años atrás. Volvió a celebrarse, pero solo con jugadores amateurs, quedando la Copa Mundial como el torneo profesional por excelencia. Detrás de la propuesta de la Federación Italiana de Fútbol estaba el gobierno del dictador Benito Mussolini, quien utilizó el evento desde un punto de vista propagandístico y nacionalista para unificar el país. ¡Ponele! Una vez le fue otorgado, Mussolini presionó a los cargos directivos del deporte nacional, al seleccionador Vittorio Pozzo y a sus futbolistas para que consiguieran a cualquier costo el título, como más tarde acabaron reconociendo algunos de ellos. Italia quería asegurarse el éxito en su mundial incluso antes de su concesión, cuando en 1931 autorizó la llegada de sudamericanos con ascendencia italiana como los argentinos Luis Monti, Atilio de María, Enrique Guaita y Raimundo Orsi, y también el brasileño Anfilo Gino Guarisi, que después fueron nacionalizados.
como il Don Vito de los dictadores les sugirió que pudieran incluirlo sin problema alguno, la FIFA aceptó dicha irregularidad. El comité organizador tampoco escatimó en gastos al asignar un presupuesto de 3,5 millones de liras y hasta 8 sedes con estadios nuevos o reformados para la ocasión. El caso de Bolonia, Florencia, Génova, Milán, Nápoles, Roma, la sede de la final, Turín y Trieste. El comité organizador envió invitaciones a las federaciones de Europa, América, África y Asia para llenar los cupos de 16 participantes. Al llegar el 28 de febrero de 1933, fecha límite de inscripción, se habían apuntado un total de 32 países. Por esta razón, se estableció por primera vez una fase clasificatoria entre todas las selecciones. Los diferentes grupos se establecieron por proximidad geográfica para abaratar costos. Todas las selecciones estaban obligadas a participar en la fase clasificatoria, incluyendo el país organizador. Italia disputó una eliminatoria a doble partido contra Grecia, aunque no tuvo problemas para pasar. Luego de haber derrotado a los helenos por 4-0 en Milán, ambos países llegaron a un acuerdo y la vuelta nunca se celebró. Además, se clasificaron otros 11 países europeos, a saber, Alemania, Austria, Bélgica, Checoslovaquia, España, Francia, Hungría, Países Bajos, Rumanía, Suecia y Suiza. Suecia y Suiza, ojo, dos cosas nada que ver, los suecos con los suizos. No, el chocolate con los zapatos, nada que ver. Las 4 asociaciones del Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, en aquella época enfrentadas con la FIFA, rechazaron participar en la Copa Mundial y siguieron con su campeonato propio, el clásico British Home Championship. God save the Queen. Los únicos representantes sudamericanos fueron Argentina y Brasil, quienes no disputaron ningún partido por la retirada de sus rivales. Los argentinos estuvieron a punto de no viajar porque renunciaron en primera instancia. Su rival de eliminatoria, que era Chile, podía haber acudido directamente, pero tampoco quiso participar. Entonces dijeron, no, Para si van a ir Chile, vamos nosotros, no seamos boludos. Al haber una plaza vacante, la Asociación Argentina de Fútbol, tanto amateur como profesional, rectificó su decisión y envió, así, una selección. Con todo eso, los clubes profesionales de la recién creada Liga de Argentina de Fútbol se negaron a ceder a sus profesionales. Por lo tanto, la albiceleste viajó a Europa con un plantel completamente amateur. Sin embargo, la ausencia más notable fue la de Uruguay, vigente campeona, en protesta porque Italia había rechazado su invitación para el Mundial de 1930. Los uruguayos son los únicos campeones mundiales que no han defendido su título. En las eliminatorias de África y Asia, Egipto obtuvo la clasificación luego de derrotar en ida y vuelta a una selección de Palestina formada por 9 británicos, 6 judíos y un árabe. La última plaza que decidiría al representante de Norteamérica entre Estados Unidos y México se jugó en la capital italiana el 24 de mayo de 1934. Tan solo 3 días antes de la inauguración y concluyó con la victoria estadounidense por 4-2. La segunda Copa Mundial se celebró entre el 27 de mayo y el 10 de junio de 1934, poco tiempo después de finalizar las ligas europeas. Por primera vez en la historia del torneo, se usó un sistema de eliminación directa a partido único. Para resolver los empates en el tiempo reglamentario, se jugaba una prórroga de 30 minutos y si el marcador seguía igualado, se debía disputar un partido de desempate al día siguiente. Todos los partidos de cada fase se disputaban en el mismo día en sedes diferentes. Para configurar las eliminatorias, el comité organizador estableció unos cabezas de serie que no se enfrentarían entre sí en los octavos de final. De este modo, se quería asegurar que las selecciones más fuertes llegaran hasta la final. El último participante confirmado, Estados Unidos, se conoció tan solo 3 días antes de la inauguración. El comité organizador contaba con estadios de reciente construcción, como el Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista, que fue remodelado en 1927, el Estadio de San Siro, de 1926, el Estadio Litorale de Bolonia, el Estadio Giovanni Berta de Florencia, el Estadio Nacional de Roma, sede de la gran final, y el Estadio Luigi Ferraris, que fueron remodelados, todos estos para la ocasión. Con motivo del evento, se construyeron 3 instalaciones más. La más moderna
fue el estadio Benito Mussolini de Turín, llamado así en honor al líder fascista, cuyas obras comenzaron en septiembre de 1932 y no concluyeron hasta mayo de 1933. Originariamente planificado para 65.000 espectadores, sobre el césped se construyó una pista de atletismo para que pudiese albergar más competiciones. Cuando Mussolini perdió el poder, fue rebautizado como el Comunale. En la actualidad, solo permanecen abiertos los estadios de Milán, Florencia, Génova y Turín. El campo de Nápoles quedó destruido por los bombardeos de los aliados en 1942 y el resto fueron reemplazados por otras instalaciones. La Copa Mundial de Fútbol de 1934 no tuvo un partido inaugural propiamente dicho, pues los octavos de final se disputaron el mismo día y a la misma hora en distintas sedes. Italia debutó en el Estadio Nacional de Roma ante Estados Unidos, aún agotada por su encuentro clasificatorio contra México 3 días antes y con un combinado de jugadores amateurs. Los italianos se deshicieron de su rival sin apuros con un contundente 7-1. El equipo transalpino estaba formado en su mayoría por gente de la Juventus de Turín, pero la estrella de ese choque con una tripleta fue Angelo Schiavo del Bologna. Además de Italia, los países con más opciones eran los de Europa Central. La selección de Austria, dirigida por Hugo Meisel, solo había perdido 2 partidos desde 1931 y se le conocía como la Wunderteam, tanto por su estilo de juego ofensivo como por sus talentosos futbolistas, entre los que se destacaba Matías Sindelar. Si bien su rival Francia llegó a ponerse por delante, Sindelar anotó el empate y se llegó a una prórroga en la que los austríacos se terminaron imponiendo por 3-2. La otra favorita era Checoslovaquia, también con más apuros de los esperados. En su enfrentamiento contra Rumanía, tuvieron que remontar con goles de Antonín Puig y Oldrich Nehedli, que terminaron ganando por 2-1. Hungría necesitó 4 tantos para doblegar a una competitiva Egipto, ganándole 4-2, y Suiza se clasificó sin apuros ante Países Bajos, ganándole 3-2 con un doblete de Leopold Kielholz, un delantero que necesitaba gafas para jugar. Ninguno de los dos equipos sudamericanos pudo pasar de ronda, pese a que ambos eran cabezas de serie. Argentina viajó a Italia con un combinado amateur en la que solo 2 hombres, De Vincenzi y Arcadio López, habían tenido experiencia internacional y no fue capaz de doblegar a Suecia, un contrincante que tampoco jugaba con profesionales. En un encuentro muy disputado, los escandinavos terminaron venciendo por 3-2. La mayor sorpresa fue la eliminación de Brasil a manos de España. Los españoles desempeñaron un buen nivel de juego y al terminar la primera parte iban ganando 3-0 con goles de José Iraragorri e Isidro Lángara. Y aunque la estrella brasileña Leonidas da Silva recortó distancias en la reanudación, no fue suficiente para evitar perder por 3-1. Además, el portero Ricardo Zamora se convirtió en el primero que detuvo un penal en la historia del torneo. De este modo, todos los clasificados para cuartos de final fueron europeos. El duelo más emocionante de la fase de cuartos de final fue el que enfrentó a Italia y España en el estadio Giovanni Berta de Florencia. En un partido extremadamente duro y físico, Luis Regueiro marcó pasada la media hora y el transalpino Giovanni Ferrari igualó antes del descanso. La prórroga no resolvió el marcador y con 1-1 fue necesario desempatar al día siguiente, el 1 de junio. 7 de los 11 titulares españoles se perdieron ese encuentro por lesión o cansancio, entre ellos Ricardo Zamora con 2 costillas rotas. Al final, Italia se impuso por la mínima con un gol de Giuseppe Meazza. Los españoles reclamaron falta sobre el portero en el tanto de Giuseppe y presentaron una queja porque el árbitro René Merced anuló 2 goles a Regueiro y Quincoses. La polémica no evitó el pase de Italia a las semifinales. Por otro lado, los azzurri protestaron por un penal no otorgado por falta sobre Angelo Schiavo. El resto de choques se resolvieron en el tiempo reglamentario. El rival italiano en semifinales sería Austria, que se deshizo de Hungría por 2-1. Horvat y Zicek
pusieron al Wunderteam por delante y el delantero Giorgi Sarosi recortó distancias desde el punto del penal, pero los magiares quedaron en inferioridad numérica por las lesiones, pues en aquella época no se permitían cambios. En Milán, Alemania derrotó a Suecia por 2-1 con más dificultades de las esperadas. No fue hasta la segunda parte cuando Karl Hofmann marcó 2 goles en 3 minutos, decisivos para decantar la situación. Y finalmente, Checoslovaquia necesitó remontar a una convincente Suiza para poder eliminarla por 3-2 en el estadio Benito Mussolini de Turín. Ya en semifinales, la primera que se disputó fue entre Italia y Austria, celebrada en el estadio San Siro de Milán. Se saldó con victoria por la mínima de los transalpinos, 1-0. Austria llegaba con una buena racha deportiva y pese a tener más problemas de los previstos, llegó hasta semifinales con opciones de título. Sin embargo, Hugo Meisel no podía contar con su organizador Johann Horvath, que tenía una lesión y declaró a su amigo, el seleccionador italiano Vittorio Pozzo, que no tenemos ninguna opción. Y no, si no... Zurra marcó a los 9 minutos por mediación de Enrique Guaita en un tanto polémico porque los austríacos reclamaban falta sobre el portero Peter Platzer. Apellidos jodidos que tiene este muchacho. En un juego muy igualado, los anfitriones aguantaron en defensa y se clasificaron para la final de la Copa Mundial. El otro juego entre Checoslovaquia y Alemania en el Estadio Nacional de Roma se resolvió con un triunfo checoslovaco por 3-1. La estrella que se deshizo de los zagueros germanos fue el delantero checoslovaco Oldrich Nejedly, autor de una tripleta que lo coronó máximo goleador de la competición. Los alemanes no pudieron hacer nada frente a la superioridad técnica de Checoslovaquia, y el guardameta František Planica atajó las pocas ocasiones que estos pudieron conseguir. Disputadas ya las semifinales, tengamos en cuenta que la Copa del Mundo Italia 1934 fue la primera en la que se disputó un partido por el tercer lugar, el que enfrentó a las selecciones de Alemania y de Austria. El encuentro se disputó en el estadio Giorgio Ascarelli de Nápoles el día 7 de junio. La estrella austríaco Matthias Sindelar no figuró en el once titular, aunque la columna vertebral del Wunderteam se mantuvo intacta. Los germanos dominaron desde el primer minuto y gracias a los goles de Ernest Lechner y Edmund Konen llegaron 3-1 al descanso. A pesar del gol de Karl Sesta para recortar distancias, Alemania se proclamó vencedora de la final de consolación. El tercer puesto es todo tuyo, Alemania. Y así es como se llega a la final del torneo. Acá podemos ver a los capitanes Giampiero Combi de Italia y František Planica de Checoslovaquia dándose la mano ante la mirada del colegiado Iván Ekman. Antes que rodara la pelota, en el partido decisivo, de más está decir que si no ganaba Italia, varias cabezas también rodarían. La final de la Copa Mundial entre Italia y Checoslovaquia se disputó en Roma el 10 de junio de 1934, precisamente a las 17:30 horas con más de 50.000 espectadores, que llenaron el Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista bajo un intenso calor. Italia partía como favorita por su papel de organizador y por las innovaciones del entrenador Vittorio Pozzo, quien introdujo las concentraciones de preparación, el sistema defensivo con posición piramidal y un juego muy físico. Sin embargo, la prensa nacional era consciente de que los checoslovacos tenían muchísimas opciones gracias al guardameta Planica y su temible línea de ataque. El presidente Benito Mussolini, obsesionado con el éxito organizativo y la venta de los logros del fascismo italiano, reunió al seleccionado transalpino antes del pitido inicial y les instó en un discurso a ganar a toda costa. Vendetta. Algunos de los jugadores llegaron a sentirse amenazados por el mensaje. Y sí, boludo, te dicen que tenés que ganar como sea, ¿cómo crees? El ítalo-argentino Luis Monti, primer hombre que disputaba 2 finales de un mundial, llegó a declarar años más tarde: en 1930 en Uruguay me querían matar si ganaba, y en Italia 4 años más tarde si perdía. Benito Mussolini estaba presente en el palco de autoridades con su uniforme militar. Los jugadores italianos, como era costumbre, hicieron el saludo fascista en el centro del campo. Los checoslovacos mantuvieron su formación. La sorpresa llegó cuando el árbitro sueco Iván Englund también levantó el brazo, según se conoció más tarde a petición de las autoridades. Claro, sí. No estaba parando el bondi por si perdía Italia y se iban a miércoles.
Después de los himnos nacionales, los capitanes Giampiero, Combi y Planica se dieron la mano y presenciaron el sorteo de campos. El juego resultó muy igualado y emocionante. Italia intentó amenazar la portería de Planica con balones aéreos incapaces de sorprender al arquero. Por su parte, los checoslovacos no superaron la férrea línea defensiva italiana y se llegó al descanso sin goles en el marcador. A pesar de la cada vez mayor dureza local, la permisividad arbitral, Checoslovaquia dominó la segunda parte y en el minuto 71 se adelantó con un gol de Antonín Puig. La situación se les había complicado al equipo de Pozzo, quien tuvo que hacer variaciones tácticas para poder superar a los zagueros bohemios. Raimundo Orsi consiguió el empate a 9 minutos del final. Con el contrincante ya agotado, Angelo Schiavo hizo el 2-1 definitivo en el minuto 95 de la prórroga. Momento. 95 minutos de la prórroga, o sea que terminó el partido y jugaron 95 minutos más de prórroga hasta que Italia hiciera el gol. No, ok. Italia se proclamó así campeona del mundo por primera vez en su historia. Roma vivió un ambiente de fiesta tras el pitido final. Las selecciones de Italia, Checoslovaquia y Alemania aparecieron sobre el terreno de juego como las tres primeras clasificadas. Los italianos recibieron en el Césped 2 títulos, la Copa de la Victoria de mano de Jules Rimet y un trofeo entregado por Benito Mussolini, la Copa del Duce. Y casualmente era 6 veces más grande que el trofeo anterior. Además se llevaron una prima de 20.000 liras por cabeza y fueron nombrados comendadores del mérito deportivo. Porque ganaron. La victoria de Italia en la Copa Mundial supuso un punto de inflexión para el fútbol nacional que había crecido mucho en los últimos años debido al trabajo de Vittorio Pozzo. El seleccionador introdujo una nueva táctica basada en un modelo de pirámide de la época, 2 defensas, 3 mediocentros, 5 delanteros, por el que dejaba 2 centrales escalonados en el área, retrasaba la posición de los centrocampistas de banda y daba protagonismo en ataque a los interiores. El llamado método sentó las bases del fútbol defensivo actual. La selección italiana siguió ganando títulos durante la década de 1930 y asumió un papel de potencia mundial con una generación de grandes futbolistas liderada por Giuseppe Meazza. 6 meses después de la victoria del Mundial, la Azzurra se enfrentó a Inglaterra en la llamada Batalla de Highbury. Y aunque perdió por 3-2, su actuación sirvió para cuestionar el tradicional dominio británico. En 1936 ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín con un equipo formado por estudiantes. Y en la Copa Mundial de Fútbol de 1938 consiguieron revalidar el título apostando siempre a la seguridad defensiva. Pero sobre el Mundial de Francia 1938, el próximo compacto, hablaremos en detalle. Sépanlo. Pozzo se mantuvo como seleccionador de Italia hasta 1948. Los logros de Italia recibieron una notable cobertura en los medios de comunicación nacional, que convirtieron a este deporte en un fenómeno de masas. En el plano negativo, se suele recordar la Copa Mundial de 1934 como uno de los mayores ejemplos del uso político del deporte. El gobierno del dictador Benito Mussolini quería mostrar los supuestos logros que el fascismo italiano había alcanzado durante sus 12 años de gobierno. Eso se reflejó en todas las facetas del torneo sin que la FIFA pudiera evitarlo. Si no, bien manso. El país se llenó de carteles alegóricos con futbolistas haciendo el saludo fascista y los partidos de la selección italiana contaban con la presencia de destacados miembros del gobierno y de la milicia voluntaria para la seguridad nacional, camisas negras, con un efecto intimidatorio entre los rivales. Las presiones llegaron al seno de la selección. Vittorio Pozzo recibía telegramas donde se le instaba a la victoria y gente como Luis Monti sintió miedo ante las consecuencias de una posible derrota. La Federación Italiana de Fútbol logró convencer a 5 futbolistas sudamericanos de ascendencia italiana para que jugasen por Italia, siendo los casos más notables Luis Monti, finalista en la Copa del Mundo de 1930 con Argentina, y Raimundo Orsi, autor del primer gol de Italia en la final.
Según explica el periodista español Alfredo Relaño en su libro Tantos mundiales, tantas historias, la Federación Italiana había violado el reglamento de la FIFA de la época que establecía que el jugador que haya representado a una asociación nacional en un partido internacional no será calificado para representar a otra asociación, sino después de un plazo de 3 años de residencia en el territorio de su nueva asociación. Monti y De María habían sido internacionales con Argentina en julio de 1931 y para entonces no cumplían 3 años en Europa. Aún así, la FIFA les permitió jugar. Algunos medios e historiadores aseguran que el gobierno de Mussolini influyó para que los árbitros fuesen benévolos con Italia. Una de las actuaciones más polémicas se dio en el partido de desempate de cuartos de final ante España, donde el colegiado suizo René Merced anuló 2 goles españoles y concedió el de Giuseppe Meazza cuando presuntamente hizo falta al guardameta en el remate. Tiempo después se supo que la Asociación Suiza de Fútbol le había sancionado a perpetuidad como consecuencia de esa mala actuación. La labor en la final del árbitro sueco Ivan Eklund y del asistente belga Louis Baert fue también muy criticada, pero ambos siguieron trabajando e incluso fueron invitados a la Copa Mundial de Fútbol de 1938 en Francia. Y de esta manera, este fue el resumen histórico del segundo Mundial de Fútbol que se disputó en Italia 1934. En el próximo video continuamos con la cronología de los hechos y hablaremos del tercer Mundial organizado por la FIFA. Esta vez disputado en Francia en 1938. Como tu opinión, sugerencias y comentarios son bienvenidos, hacenos saber qué tenés en mente. Para ello, comentá, contactanos, sugerinos temas para investigar, así los desarrollaremos. Y también seguinos en las distintas plataformas. También los invitamos a que vean nuestro contenido del canal. Si les gusta, obviamente, pueden suscribirse y compartir.